Hechos capítulo 6. Anunciamos al principio de que la idea no es un estudio consecutivo del libro de los Hechos, es decir, no vamos a tomar cada una de las historias o cada una de las escenas en esta historia, sino que vamos a mirar algunos pasajes claves en el inicio de esa gran comisión, porque el libro de los Hechos nos muestra el inicio de la gran comisión. De hecho, vemos que en el libro de Hechos se cumple esa comisión dada allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Claro, Pablo no llegó hasta el último rincón de la tierra, pero vemos que en el libro de los Hechos llega hasta Italia, hasta Roma. Aunque el evangelio ya había llegado a Roma, Pablo llega a Roma y se abre la puerta para que el evangelio siga llegando a todos los rincones del mundo. Pero no fue una comisión solamente para los apóstoles, sino que es una comisión para cada uno de los creyentes. En el primer siglo, como en el siglo XVI, en la época de la Reforma, pero también en el siglo XXI, los que hemos llegado hasta este tiempo, los confines de los tiempos, también somos responsables como hijos de Dios de llevar el evangelio. Somos parte de esa gran comisión dada hace casi 2000 años. Hechos capítulo 6 al 8. Vamos a mirar algunos pasajes de estos capítulos donde vamos a ver el ejemplo de dos hombres llenos del Espíritu Santo participando en la gran comisión. Me refiero a Esteban y Felipe. ¿Cuál es el papel que Esteban y Felipe juegan en la gran comisión? Y es interesante ver en el capítulo 6, vamos a ver el entorno de donde estos hombres aparecen. Dice el capítulo 6, versículo 1 al 2, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos a los apóstoles sobrecargados de trabajo. Ellos están predicando el evangelio en las calles. Ellos están discipulando a los nuevos creyentes, pastoreando a esos nuevos creyentes. Ellos están predicando en las reuniones oficiales de la iglesia, dirigiendo reuniones de oración, dirigiendo cultos, dirigiendo la Santa Cena. Entonces ellos están sobrecargados de trabajo, y además de eso a ellos les estaba tocando también seguramente organizar el lugar, repartir las ayudas a los pobres, y comienza esta murmuración. Entonces, en ese contexto, ellos llegan a un acuerdo. Es interesante ver cómo el acuerdo que ellos llegan de escoger servidores. Es el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo? Servir las mesas, es decir, distribuir las ofrendas, distribuir la ayuda a los pobres, a las viudas y todo esto. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, no debemos pasar por alto que habían más de 3,000 convertidos, 5,000 dice en otro texto. Algunos suman estas dos cifras,
dicen que fueron 5,000 y luego 3,000, otros dicen que el total era 5,000, sea 8,000 o sea 5,000, era un número muy grande para 11 apóstoles, o 12, ¿cierto? Porque habían ya escogido al sucesor de Judas. Era un trabajo muy grande discipular, pastorear a un aproximado de 8,000 hermanos. Y esto me hizo recordar cuando Moisés estaba allí en el desierto, después de que salieron de Egipto, allí en Éxodo 18, él estaba sobrecargado y llega su suegro, Jetro, y le dice, usted no puede seguir así, usted no va a soportar esta carga. Y eligen 70 ancianos para ayudarle a Moisés en la tarea de llevar juicio al pueblo. Algo muy similar, aunque no es lo mismo, pero algo muy similar, muy parecido, es lo que sucede en este momento. Entonces, digo que no debemos pasar por alto que era una congregación demasiado grande. Seguramente no era una sola iglesia local, sino que eran diferentes grupos en Jerusalén, pero era un número muy grande para pastorear. Y no debemos pasar esto por alto, porque en iglesias pequeñas como la nuestra, no nos podemos dar ese lujo. Porque en una iglesia pequeña, casi siempre a los ancianos les toca hacer tareas de diácono, de servidor. Y más en una iglesia pequeña donde no hay diáconos, oficialmente hablando. Entonces, no debemos pasar por alto esto para pensar que entonces estamos libres de estas labores. Ahora bien, estos servidores, y me llama la atención que en español no aparece la palabra diácono en este pasaje, pero sí habla de hombres en el versículo, donde estoy embolatado, 3, gracias hermano, dice a 7 varones de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo. En el versículo 5 los enumera, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En el versículo 2 al final dice que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya es donde viene la expresión diácono, ¿cierto? Porque de hecho las Biblias, la mayoría tienen un título o un subtítulo, elección de los 7 diáconos. Esa palabra allí, servir, es diaconao, de donde viene la palabra diácono. Entonces, estos servidores dice que eran llenos del Espíritu Santo. De Esteban dice que era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. El grupo es de 7, sin embargo hay 5 de ellos que desaparecen de la escena. No porque se hayan descarriado o hayan abandonado la fe, sino que la historia en el libro de los Hechos no es exhaustiva. La historia en Hechos, como lo es todas las escrituras, no es una historia exhaustiva que se centra en cada uno de los personajes, no. Vemos que, por ejemplo, el libro de Hechos comienza con Pedro y Juan, pero luego Pedro y Juan también desaparecen y la historia se centra solamente en Pablo, quien a su vez comienza el ministerio con Bernabé, pero Bernabé, ¿qué pasa con él? También desaparece de la escena. ¿Por qué? Porque el propósito no es mostrar las biografías de estos hombres, sino que el propósito es mostrar la expansión del evangelio.
y Dios usa a diferentes hombres. Entonces, en el caso de, cierto, y hay muchas hipótesis, muchas cosas que se dice de estos otros diáconos, unas que se apartaron de la fe, que Nicolás fue el fundador de los nicolaitas, pero históricamente esto no está bien fundamentado. Entonces debemos callar en lo que las escrituras y la historia calla. Esteban y Felipe, dos diáconos que fueron claves en la gran comisión. Esteban, ya lo leímos, dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 10 dice que era un hombre lleno de sabiduría, pero dice, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Hay una acusación contra Esteban, versículo 13 al 15, dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de un ángel. ¿Recuerdan que otros dos hombres tenían algo especial en su rostro? Moisés y ¿quién más? Decimos Moisés. Se me olvida el otro en este momento, pero pensemos en Moisés. Dice que él estaba en la presencia de Dios y cuando descendió de la presencia de Dios, su rostro estaba resplandeciente. Él tiene que colocar un velo en su rostro para que los israelitas que eran tan idólatras tal vez no adoraran a Moisés. Dice que Esteban tenía algo especial en su rostro. Su rostro era como el rostro de un ángel. Ahora no sabemos a qué se refiere si el texto, si tal vez el resplandor de su rostro, si tal vez la forma de su rostro. Cuando una persona está llena de gozo, eso se nota en su rostro. Cuando hay un espíritu afligido, cuando hay un corazón abatido, sea por el pecado, sea por la tristeza, sea por la soledad, sea por lo que sea, eso no se va a notar en sus manos, ni en sus pies. ¿Dónde se nota? En el rostro. En el rostro, en los ojos de una persona, uno puede ver si está triste, si tiene gozo. Entonces, Esteban, aunque estaba siendo acusado, su rostro reflejaba algo bueno. Tanto que Lucas hace aquí una nota, seguramente por tradición, se escuchaba de Esteban que su rostro era como el rostro de un ángel. Ahora pensemos en estas virtudes de Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, como también notamos en otro texto. ¿Cuánto necesitamos hombres y mujeres como Esteban? Un hombre lleno de valor también. Los creyentes leíamos hace unas semanas que oraban por denuedo. Ellos pedían a Dios porque les diera denuedo para predicar el evangelio. Y aquí vemos a Esteban, un joven, un muchacho, lleno de valor, predicando la palabra de Dios. Él no estuvo conforme solamente con repartir las ayudas. Era un hombre que era apto para enseñar. Claro, su mensaje fue distorsionado,
Cuando él predicó de Cristo, el versículo 14 dice que ellos decían que le habían oído decir que Jesús iba a destruir el templo y cambiar las costumbres que les dio Moisés. Ahora, Jesús habló algo similar, ¿cierto? Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero la nota que Juan hace es, mas él hablaba del templo de su cuerpo, refiriéndose a su muerte y su resurrección. Claro, porque es que cuando pensamos en el templo, muy pocas veces pensamos en el templo como una figura de Cristo. El templo es Cristo, hermanos, es una figura del Señor Jesucristo. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Claro, porque estos hombres no estaban predicando guarde los mandamientos, no estaban predicando un mensaje legalista de hacer sacrificios, de guardar la ley para ganarse la salvación. O los ritos como la circuncisión, como los lavamientos de las manos, de carros, para ganarse la salvación. No. Ellos predicaban salvación por fe, solamente fe en solamente Cristo. Y ahora al final vamos a ver cuál era el mensaje, en qué se centraba su predicación. Porque necesitamos no solamente hombres y mujeres de fe para predicar sin hacer acepción de personas, ¿cierto? Porque el corazón nos engaña. Y el corazón nos dice, no le predique a fulano porque ese es muy idólatra. No le predique a sultano porque ese no va a cambiar. No le predique a aquel porque ese señor tiene mucha plata y la gente de plata no cree en el Señor. Nosotros, nuestro corazón nos engaña. Pero hay hombres que el Señor ha levantado con fe en que la palabra, en que el evangelio es poder de Dios para salvación. Con fe en que la obra la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Necesitamos también hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esto implica muchas cosas. Esto implica un control. El hermano el jueves anoche nos hablaba de esto, o el martes, no recuerdo bien si fue el martes. El miércoles, sí. Sí, porque el culto no fue el jueves, sino el miércoles. Nos hablaba de esto, que del control del Espíritu Santo. Esto implica santidad, pureza, seriedad, ¿cierto? No podemos salir a predicar el evangelio de cualquier forma. Y no es que el evangelio sea exclusivo, es decir, el predicar el evangelio sea exclusivo para un número de personas, pero lo que el Señor quiere es que cuando lo hagamos llenos del Espíritu Santo, es decir, controlados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es una vida controlada por el Espíritu Santo? Si nos dejamos controlar por nuestro corazón, el corazón es engañoso y perverso. Y de ahí es de donde vienen ciertos métodos evangelísticos que eliminan el mensaje de la cruz, que eliminan ese mensaje del evangelio. ¿Por qué murió Cristo? Porque nos amó, sí, pero ¿qué implica esa muerte de Cristo? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? Porque el hombre estaba en condenación. Pero hoy día se ha simplificado el evangelismo de una manera tal que llegan evangelistas jactándose: hoy 4, hoy 5, hoy 10 recibieron a Jesús en su corazón. Pero a verlos, ¿dónde están? Una vez aquí en Río Sucio, en una campaña evangelística, 10 personas supuestamente
recibieron a Jesús en su corazón, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Hubo un verdadero nacimiento? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue predicado el Evangelio. Un testimonio personal no es evangelismo. 5 leyes espirituales no es el evangelismo. 3 o 4 preguntas no es evangelismo. Decir que Jesús es el que puede resolver todos tus problemas no es evangelismo. Decir que Jesús es el único que puede llenar el vacío que hay en tu ser no es evangelismo. Porque hay personas que no tienen ningún vacío en su alma. Hay personas que están llenas. El dinero los ha saciado, los ha llenado. Están felices, están tranquilos, no tienen temor a la muerte. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien nos diga, pues yo no tengo ningún vacío? Estamos hablando a muertos. Cuando evangelizamos, estamos hablando a personas muertas, que la Biblia dice que hay un velo, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. ¿Usted cree que los que están allí en el parque, en esa cantina, si usted llega y le dice, Jesús puede llenar el vacío que hay en tu ser? Ellos creerán que, y lo tienen, ¿cierto? Pero ellos creen que tienen un vacío en su ser. No. Entonces este tipo de cosas no es evangelismo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Luego el texto nos muestra a otro hombre, Felipe, aparece en el versículo 5. En el capítulo 21, versículo 8, habla de Felipe el evangelista. Vamos allí un momento. Hechos 21, 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe el evangelista. Interesante. Hace parte de 7 servidores o 7 diáconos, pero es interesante que la Biblia más adelante ya no lo llama Felipe el diácono, sino Felipe el evangelista. Felipe el evangelista. Y la expresión en el griego significa uno que anuncia el evangelio o anunciador del evangelio. Esa es la expresión que aparece en el 8:40, refiriéndose al mismo Felipe. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba. Y ahí la expresión es una sola palabra en griego que se traduce como anunciaba el evangelio. La misma palabra que se traduce como evangelista en Hechos 21:8. La palabra es evangeliceto. A los que les gustan estas palabras. Se traduce anunciador o alguien que anuncia el evangelio o evangelista. La idea es que Felipe, luego de hablar con el etíope, se encontró en Azoto, en otra aldea cercana allí a Gaza, entre Gaza y Samaria, y luego anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo. Y me llama mucho la atención el ministerio de Esteban, un ministerio corto, un ministerio muy local, muy de Jerusalén, lo mismo que el ministerio de Santiago, de Juan y de Pedro en sus inicios, porque luego Pedro
va hasta otro lugar y Santiago pues al parecer también sale de Jerusalén, pero vemos que Esteban tiene un ministerio muy local, muy corto, alguien que muere muy joven, pero vemos que el ministerio de Felipe era más itinerario, por decirlo así. Hoy estaba en Samaria, mañana estaba en camino hacia Gaza, predicándole a un etíope que iba en un carro, después estaba en Azoto anunciando el evangelio y luego anunciando el evangelio por todas esas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta que llegó a Cesarea. En el texto que leímos en Hechos 21:8, dice que él estaba ¿dónde? A Cesarea. Entonces, al parecer, él se establece en Cesarea y al parecer allí había un grupo de creyentes y muy seguramente fueron evangelizados por Felipe. Felipe, el evangelista, como dice allí, esa expresión también aparece en Efesios 4:11, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, a otros los estableció como, me ayudan hermanos, evangelistas, y a otros como pastores. Es este ministerio de Efesios 4:11, evangelista, y esa es la misma expresión, anunciadores del evangelio. Es interesante que ese don le fue dado a Felipe. Hermanos, y cada creyente tiene por lo menos un don. Pero yo estoy convencido, hermanos, que el Señor puede dar más dones. La Biblia dice que al que tiene, se le dará. Y aquel que no, ¿cierto? Aquel que, y a otros se le quitará lo que piensa tener. Yo estoy convencido, y esto es algo muy personal, de que Dios puede añadir más dones a una persona cuando hay esa disposición. Vemos a Felipe, a un hombre dispuesto, a un hombre dirigido por el Espíritu Santo. La misma expresión aparece en 2 Timoteo 4:5, donde Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Algunos dicen que Timoteo era un evangelista. Personalmente pienso que no. Si fuese un evangelista, Pablo no tendría que decirle haz obra de evangelista. En el texto vemos algo como esto. Timoteo, tú eres pastor. Tú eres un muy buen pastor porque se le encargó la obra allí en Éfeso. Pero Timoteo, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque evangelizar es una responsabilidad de todos. Tal vez no todos o la obra de todos tenga el mismo resultado, pero evangelizar es una responsabilidad de todos. Sí, del pastor también, del anciano. Sí, del maestro también. Del que tiene el don de servir en las mesas también, del que tiene el don de misericordia también, del que tiene el don de administración también, porque la gran comisión es una responsabilidad de todos. Noten a Felipe en el capítulo 8 predicando en Samaria. Capítulo 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe descendiendo a Samaria les predicaba a Cristo. Vemos aquí lo que hablábamos hace un momento. Un hombre de fe no hace acepción de personas.
Eso lo vamos a ver más adelante en Pedro. Cuando es enviado a Cornelio, dice que Dios tiene que mostrarle por medio de una revelación que Dios no hace acepción de personas. Y si los judíos hacían acepción de personas cuando se referían a los gentiles, ¿cuánto más cuando era un samaritano? Cuando alguien pensaba o se refería a un samaritano, ellos les daba hasta escalofrío, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Dice Juan capítulo 4 que había una enemistad entre judíos y samaritanos, por eso de que los samaritanos son una mezcla de judíos con sirios y asirios, por allá con la primera deportación. Había ese conflicto racial, y un judío de pura cepa, por iniciativa propia, no le predicaría a un gentil y mucho menos a un samaritano. Sin embargo, dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién convenció a Felipe de ir a predicar a Samaria? Dice que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndolo y viendo las señales que hacía. Claro, estamos en el inicio de la iglesia, donde aún habían señales y maravillas, pero hay una transición en el libro de los Hechos donde estas cosas van cesando. Ahorita miraremos el mensaje que predicaba Felipe, pero miremos en el versículo 26 y 27, donde dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ¿qué? Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe. No me quiero detener en esto, por lo mismo que dije, por la transición que hay en el libro de los Hechos. El punto es que el mensaje era del Señor. Él no tenía un canon bíblico. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento en este entonces. El punto es que el mensaje venía del Señor y Felipe no fue rebelde al llamado. Hay un texto donde Pablo dice en Hechos 26 que cuando el Señor Jesús se le apareció, dice: yo no fui rebelde a esta visión. Y esto lo veremos mucho más adelante cuando estemos hablando del ministerio de Pablo. Luego dice que fue llevado por el Espíritu, versículo 39. Después que sucede todo esto, que Felipe le predica el evangelio al etíope o al eunuco, y luego el eunuco es bautizado. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Tremendo esto. Hermanos, esto creo que fue algo literal, que el Espíritu del Señor lo arrebató, y dice que él se encontró en Azoto. La teletransportación sí existe. El Señor milagrosamente dice que arrebató a Felipe. Claro, y pueden haber muchas explicaciones de que es una manera de decir que Felipe tuvo un sentir de ir desde ese camino de entre Gaza y Jerusalén hacia Azoto. Pudo haber sido, pero no debemos quitar lo milagroso en la historia, ¿cierto? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Creo que la expresión es zarpazo, algo así, como que ¡fa!
lo cogió. Y es la misma expresión que se usa para referirse al arrebatamiento de la iglesia. El zarpazo, ¡fa! Estamos aquí y de un momento a otro ya no estaremos, porque el Señor nos arrebatará para recibirlo en las nubes. El Espíritu Santo lo arrebató, pero detrás de esto hay una enseñanza, hermanos, la guía del Espíritu Santo. Y no vamos a ir allí a Hechos 16 porque pasaremos por allí cuando dice que Pablo iba para un lugar y el Espíritu Santo no lo dejó, y luego iba para el otro y el Espíritu Santo le prohibió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no es ni en Bitinia ni en Panfilia, es en Macedonia, donde yo lo necesito. La guía del Espíritu Santo, hermanos. Este suceso muy conocido, un eunuco, Felipe se sube al carro, le predica el evangelio. Este eunuco es bautizado, pero me llamó la atención lo que dice el versículo 27 al final, que él venía de Jerusalén, había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Pregunta: ¿dónde queda Etiopía? ¿Dónde queda Etiopía? ¿En qué continente? En África. Es una de las naciones más viejas. Claro, ha cambiado mucho, sus fronteras han cambiado mucho, ha variado mucho, pero es una de las naciones más antiguas allí en África. Y dice que él estaba en Jerusalén, que es Asia, Medio Oriente, y había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Hermanos, aparte de los judíos que estaban regados por todo lado, había un grupo de personas que se llamaban prosélitos. ¿Saben qué es un prosélito? Un prosélito es un pagano convertido al judaísmo. O sea, eran gentiles que se convertían al judaísmo, y para ellos era como otra categoría de gente. Pero no deja de llamarme la atención que aún los judíos aceptaban que alguien que no fuera judío fuera parte del pueblo de Dios. Y eso fue así por todo lo que conocemos de historia en el Antiguo Testamento. Cuando Josué, Moisés conquistaban aldeas, pueblos, reinos, mataban hombres, mujeres, niños, pero había una categoría de personas que se les perdonaba la vida en muchos casos. ¿Saben quiénes eran? Las mujeres vírgenes. Dice que, y hay muchas historias donde dice que a las mujeres vírgenes, es decir, que no habían conocido varón, se les perdonaba la vida, y las que las agregaban al pueblo. De ese momento en adelante ya no eran más ni cananeas ni de Jericó, ahora eran parte del pueblo judío. Jesús les dijo una vez en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, que andáis tierra y mar, para hacer un prosélito. Y cuando lo hacéis doblemente hijo del infierno. Claro, porque el judaísmo no podía salvar a nadie. El judaísmo sin Cristo no podía salvar a nadie. La religión sin Cristo no puede salvar a nadie. Hermanos, este etíope era un prosélito que venía de adorar, venía de Jerusalén, del templo, de adorar, pero no era salvo, no tenía a Cristo. En nuestra cultura hay muchas personas católicas que cada domingo están allí una hora escuchando, ¿cierto?, el evangelio, entre comillas, están allí fieles a sus ritos, a sus ceremonias. Un pueblo lleno de gente pentecostal que no ha nacido de nuevo porque niegan la Trinidad, testigos de Jehová, adventistas. Necesitan recibir un evangelio verdadero. Hermanos, el Señor puede obrar
A veces pensamos, no, en ese testigo de Jehová, ahí no hay nada para hacer. O ese es tan católico que ahí no se puede hacer nada. Este prosélito, este era un hombre judaizante. Y piensen en esto, porque al ser judaizante, que venía de adorar en Jerusalén, él conocía algo. ¿Qué conocía este hombre? Que conocían los judíos. La ley. Conocía la ley de Moisés. Conocía el Antiguo Testamento. De hecho, él iba leyendo y pasamos entonces al mensaje que predicaba Felipe. Dice el versículo 4 del capítulo 8. No nos olvidemos del etíope, dejémoslo ahí en un ladito por un momento para mirar que lo que Felipe predicaba, 8:4, era que les anunciaba el evangelio, versículo 4. Pues habla de los que fueron esparcidos. Y el 5 dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba ¿qué? A Cristo. Los samaritanos también tenían el Antiguo Testamento. Ellos eran, por decirlo así, devotos de Jacobo. ¿Se acuerdan? Esta mujer samaritana le dice a Jesús, nuestro padre Jacobo nos dejó este pozo y en este lugar es donde debemos adorar. ¿Dónde? En Samaria. Y el Señor le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino ¿dónde? En Etiopía, en Colombia, en Haití, y en cada nación adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores. Predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo. Cuando se encuentra con el etíope, dice que el etíope estaba leyendo una escritura. 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, otra vez el Espíritu guiando a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Una pregunta interesante, ¿cierto? Hay muchas personas, yo me he topado con muchas personas que leen mucho la Biblia. La pregunta que debemos hacernos y hacerles es, ¿entiendes lo que lees? Porque si esa escritura no te lleva a Cristo, estás perdido, estás condenado. Porque nadie jamás en la historia de la humanidad se ha salvado por leer la Biblia. Se ha salvado por encontrar a Cristo en las Escrituras. Y claro, después de ser salvos, después de ser hijos de Dios, nos alimentamos todos los días de Cristo. ¿Cierto? Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. El Logos les predicaba a Cristo. ¿Entiendes? Luego el versículo 35, aunque antes de eso leamos el texto, del versículo 31, y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vamos por un momento a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Donde está el texto que estaba leyendo el eunuco. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero
fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y claro, cuando Felipe llega estaba en esta parte, pero seguramente él estaba meditando en todo el pasaje. La pregunta que este hombre le hace a Felipe, primero Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Luego en el versículo 34, el eunuco dice, respondiendo, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Noten, hermano, lo que dice el siguiente versículo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿De quién hablas? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque no era fácil interpretarlo. Para nosotros es fácil porque tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Espíritu Santo. Pero para un judío, un judaizante, entender este pasaje era difícil, porque en el contexto, y se me va la palabra en hermenéutica, en el contexto no está hablando originalmente del Mesías, sino que está hablando de Israel como el siervo de Jehová. Pero luego es claro de que el texto está hablando del Mesías. Hay un nombre para esto en hermenéutica, muy similar a como cuando Isaías y Ezequiel están hablando del rey de Tiro y del rey de Babilonia, pero luego terminan hablando ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? Hay una transición aquí, se me va el nombre en este momento. Sí, es un simbolismo, pero hay una figura literaria para referirse a esto, de que está hablando de algo, pero termina hablando de otra cosa. Como en este caso, está hablando de Israel como el siervo de Jehová, pero tiene que estar muy ciego un creyente para hoy decir, no, ese pasaje no habla de Cristo. Porque el mismo Nuevo Testamento en varias ocasiones lo aplica a Cristo. Entonces la respuesta de Felipe es, no está hablando de Isaías. No está hablando de Israel. Está hablando del Mesías. Del Mesías. Y dice que partiendo de esta escritura, dice de 35, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio. Es interesante ver que los primeros evangelistas predicaron de Cristo con el Antiguo Testamento. Como cuando Jesús le dice a los que se encontró en el camino a Emaús, Moisés, los profetas y los salmos anunciaron que estas cosas sucederían. Y le predicaba a Cristo, partiendo desde esta escritura. El eunuco conocía la escritura, pero sin Cristo. Hermanos, cuando predicamos el evangelio, cuando evangelizamos, podemos usar ilustraciones, podemos usar muchas cosas, pero si el mensaje no lleva lo que Cristo hizo en la cruz, el mensaje está incompleto. Y nuestra predicación, si carece de Cristo, decía Sujel Michelén, que si nuestros sermones, nuestras predicaciones, los podemos predicar en una mezquita y no tenemos problemas, o en una sinagoga y no tenemos problemas, la predicación no sirvió. ¿Cómo tendría nuestra predicación problema en una mezquita o en una sinagoga si nuestra predicación, el centro es Cristo? Si usted predica de los mandamientos, de las historias, del fiel Daniel, del desobediente Jonás,
y sacamos aplicaciones morales para nuestra vida. Eso lo puede hacer cualquier psicólogo, cualquier motivador puede hacerlo mejor que muchos de nosotros tal vez, pero si nuestra predicación va llena de Cristo, esa predicación tiene poder. Esa predicación tiene poder. Y claro, vemos el resultado. Este hombre entiende el Evangelio y cuando entiende el Evangelio se le abre el panorama. Imagínense a alguien que conoce todo el Antiguo Testamento y luego se encuentra a Cristo. Tiene un encuentro con Cristo. Todo lo que él sabe de la Biblia lo aplica a Cristo. El eunuco, para mí el eunuco, y no quiero sonar irreverente, pero para mí el eunuco o el etíope, como lo queramos llamar, es un Pablo africano. Es un San Pablo africano, porque después vamos a ver que lo mismo sucedió con Pablo. Alguien que conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, era maestro, discípulo del mejor maestro de los judíos, Gamaliel, pero sin Cristo. Cuando encuentra a Cristo se le abre, se le quita el velo y con todo ese conocimiento aplicado a Cristo, Pablo y sus compañeros pusieron patas arriba al mundo conocido. Imagínense lo que hizo este eunuco cuando llegó a Etiopía. Por eso hay evidencias y vimos en Hechos capítulo 2 que cuando Jerusalén estaba lleno de judíos y prosélitos y los apóstoles y los 120 hablaron en lenguas, muchos se convirtieron y seguramente muchos de esos convertidos se fueron con ese mensaje del Evangelio de Cristo a diferentes naciones. Por eso cuando Pablo llega a Roma, ya habían creyentes en Roma. No se habían preguntado eso. Pablo llega a Roma y que por primera vez llega a Roma, a Italia, ¿y quiénes lo reciben? Hechos 28. Hermanos, ¿de dónde salieron? En Hechos 2 pasó algo extraordinario. Gente de diferentes lugares recibieron el Evangelio, se convirtieron a Cristo y el Evangelio se esparció. Y a los lugares donde estos hombres no llegaron, el Señor, por medio de la persecución, llevó a otros. Porque ese es el contexto de lo que pasó en Samaria. Los que habían sido perseguidos después de la muerte de Esteban, muchos llegaron a Samaria, anunciando el Evangelio, dice el capítulo 8, versículo 4. Luego predican a Azoto, como ya lo dijimos, Hechos 8:40, en Cesarea. El etíope siguió su camino gozoso, versículo 39. Y hermanos, el mensaje de Esteban, la predicación de Esteban, lo podemos ver desde el capítulo 7, versículo 1. Comienza, es interesante que Felipe comienza desde Isaías 53, pero Esteban comienza desde la historia de Abraham, 7:1. Habla del pacto de Dios con Abraham, 7:8. Habla de la preservación del pueblo de Israel por mano de José y Moisés para Dios cumplir sus propósitos, para luego llegar hasta David en el capítulo 7, versículo 44 al 49. Habla de David, de Salomón, del tabernáculo y del templo. Y sigue su predicación, los hace ver su pecado. Y luego dice en el versículo 52 del capítulo 7, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano que la venida del justo? La venida del justo, el Mesías, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban les habló del Mesías, del justo, que anunciaron también los profetas. Él les predicó el Evangelio, les hizo ver su pecado, como hizo Pedro cuando les dice: ustedes crucificaron al Señor, al justo, y ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Claro, en el caso de la predicación de Pedro, la respuesta fue, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Pero en este caso la respuesta fue una lluvia de piedras, porque no siempre el resultado va a ser igual, porque el Señor es soberano en el resultado. Leía una frase esta mañana, me llamó la atención, y de Wilkerson, que decía que Dios nos ha llamado, pero no tenemos, estoy parafraseando, no tenemos garantizado el éxito. El éxito del cristiano es la obediencia. El Señor es soberano, nosotros debemos ser obedientes. A Pedro se le convierte en 3,000, a Esteban no, pero Esteban fue fiel. Ese es el llamado en esta noche, a ser fieles a la predicación. Pero es que así no se van a convertir. Pero a mí no me garantiza que con ese evangelio light las personas realmente sean convertidas. Seamos fieles a la palabra, aunque el costo a veces sea terrible, como en este caso, 55 al 60, habla de la muerte de Esteban como ese primer mártir. No lo leemos porque es una historia bastante conocida por nosotros. Necesitamos fidelidad al predicar el mensaje del evangelio, en el evangelismo. Somos llamados, todos somos llamados a evangelizar. Tal vez como Esteban, los resultados sean muy pocos o nulos, porque el Señor es soberano en esto. O tal vez, como en el caso de Pedro, los resultados sean amplios, o como en el caso de Felipe, más persona a persona. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de valor, ser guiados como Felipe por el Espíritu Santo, no hacer acepción de personas y conocer la palabra de Dios. Porque para explicar la palabra como lo hizo Felipe es necesario conocer la palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esa gran tarea que recibimos todos los que somos de Cristo, recibimos esa tarea y necesitamos en cierta forma despertar. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, por ese llamado que